Bueno, pues bienvenidos a otro episodio más de Bariatricando. El día de hoy tenemos un especiado súper de lujo, pero antes de hacer la introducción o la presentación, quisiera enviar un saludo enorme a todos nuestros radioescuchas. Gracias por el apoyo, por el soporte, por todos esos mensajes de ánimo que nos hacen llegar a través de las redes sociales. Y notarán que el día de hoy se encuentra Alejandra con nosotros, estará incorporando al podcast. Denle la bienvenida a su primer episodio. Y a manera de presentación, primero que nada quiero decir que es una compañera a quien estimo mucho. La conozco de hace mucho tiempo, desde la formación de la carrera, que son momentos duros, difíciles. Y le tengo gran estima. Y quiero presentar a la doctora Sandra Orendain, quien es ginecóloga y tiene una subespecialidad en biología de la reproducción. Doctora Sandra, gracias por venir, por darte el tiempo. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer compartir este espacio después de haber compartido en la residencia esas guardias no tan difíciles. Y pues ahora sí estar en la parte o en el área de trabajo ya aprendiendo juntos. Claro, te agradezco infinitamente que te hayas dado la oportunidad de venir y no se les ocurra quitar este capítulo, no se lo brinquen, no se lo salten porque va a estar buenísimo. El día de hoy vamos a platicar sobre fertilidad, infertilidad, esterilidad y qué relación tiene con el sobrepeso. Pero para empezar, doctora, quisiera que nos explicaras qué es esto de la biología de la reproducción, de qué se trata. Ok, biología de la reproducción es una rama de la ginecología. Realmente uno se va a estudiar más tiempo todavía y va enfocado en esta parte de la reproducción humana. Todo mundo tiene la idea de que es, por ejemplo, nada más cuando tienes el problema, pero no, esta rama estudia desde la prevención de lo que es la fertilidad tanto en el hombre como en la mujer, como el diagnóstico, el tratamiento y otras de las ramas que también corresponden aquí es lo endocrinológico, que es todo las hormonas de la mujer, lo de osteoporosis y el manejo de la adolescencia también. Wow, o sea, entonces implica varios factores. Uno pensaría que nada más es, pues tengo problemas para embarazarme y voy y busco una bióloga en la reproducción. Sí, exacto. Son muchas más cosas porque hay cosas que podemos prevenir, por ejemplo, desde las adolescentes. Hay enfermedades que nos perjudican en la fertilidad y desde antes se pueden tratar. También pensando, por ejemplo, ahora que cambiamos nuestros estilos de vida y que deseamos tener hijos no a los 20, sino a los 30, 35, 35, claro. 40. Entonces, aquí es la preservación de la fertilidad. Sí, tienes mucha razón al decir que en estos tiempos ahora somos a lo mejor un poquito más, no sé si miedosos, precavidos, cautelosos a la de tener hijos. Digo, mi abuela tuvo como 12 chamacos, mi mamá tuvo 6, yo tuve 3, a lo mejor mi hija nomás tiene uno, ninguno, ¿no? Va cambiando, eh, pero es importante saber, bueno, yo quiero tener, bueno, hijos. Vamos a planearlo, muchas veces no se planea, ¿no? Pero vamos a planearlo y vamos a tener un embarazo saludable. ¿Es suficiente acudir con el ginecólogo? ¿O crees que sea necesario? ¿O cuándo sería necesario empezar a pensar, oye, tengo que ir con alguien más que tenga más preparación para que este embarazo se lleve de la forma correcta? Idealmente, los biólogos de la reproducción podremos ser un médico de referencia. ¿Qué quiere decir esto? La paciente se atiende con su ginecólogo o con su médico general y en ocasiones pueden encontrar algunas situaciones que ellos saben que ya no pueden tratar o que necesitan un poco más en la especialidad y envían al paciente con nosotros. Y el consejo que siempre se da es, desde antes de intentar el embarazo, desde antes de considerarlo, siempre hay que ir a una visita médica, precisamente para buscar factores de riesgo y algo importante, no solo en la mujer, también debe ser en el hombre. Claro, porque se tiene esta idea de que, no podemos tener hijos, va a ser culpa de ella, ¿no? Digo, me Exacto. imagino que lo has de escuchar muy seguido. Sí, aquí en nuestra cultura, bueno, bendito Dios, vivimos en frontera, ¿no? Y tenemos esa posibilidad de conocer otro tipo de culturas. Es muy propia la nuestra que consideren que siempre es culpa de la mujer. En las otras culturas como que dicen, vamos a estudiarnos, vamos a ver qué podemos tener, pero con nosotros sí es muy marcada esa situación. Y para nuestra suerte,
realmente no solo es causa femenina, pues también hasta en el 30 al 40% de las veces que hay un problema de fertilidad, el hombre también está inmiscuido. ¿Ya ven? No se sientan tan machos como creen que son, Exacto. que todas las pueden. ¿Me podrías explicar, doctora, qué es la infertilidad? O sea, ¿una persona infértil puede tener hijos? ¿Puede llegar a tener hijos? Sí, mira, por definición, infertilidad es la incapacidad de una pareja para concebir o tener un embarazo en un lapso de un año, con dos situaciones, ¿no? Con actividad sexual regular, porque si me dicen que es una vez al mes o cada Ajá. 15 Eso te iba a días, preguntar, ¿qué es regular? ¿Qué tan regular debe ser? idealmente lo regular puede ser, por ejemplo, en los días fértiles, un día sí, dos no, un día sí, un día no, En los días en fértiles. los días fértiles. ¿Cuáles serían esos días fértiles? Dependiendo, si nuestra paciente es una paciente con ciclos regulares, Ujú, vamos a considerar que es a partir del día 10 de inicio del periodo ujú, hasta el día 16, más o menos, ¿ok? ujú, Si son de ciclos irregulares, se modifican estos días, ujú. ¿ok? Porque es de acuerdo a la cantidad de los días del periodo de la paciente. Si son completamente irregulares, no lo vamos a saber. Va a ser un poquito difícil. Pero si son regulares, pudiera uno, ah, pues, calendarizar, ¿no? ¿Sabes Ajá, qué? Pues exacto. son 6 días de mayor probabilidad para quedar embarazado, pues hay que hacer la tarea todos los días, ¿no? Sería lo No, no ideal. todos los días, Ah, no, 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 fíjate, eso es tampoco. algo bien A importante. ver, cuéntame. Resulta ser que uno considera eso, ¿no? Pues si lo hago todos los días voy a depositar esperma, todos los días va a haber esperma en el tracto genital femenino, pero no es lo ideal. El día sí y el día no va en relación a que en los testículos se formen más espermas y hay una cantidad suficiente para que puedan llegar hacia donde deben llegar, ¿no? Y la otra cosa importante también es que de cierta manera también son resistentes los espermas y dentro del tracto genital necesitan por lo menos 1 o 2 días para terminar la maduración, porque ahí les va una mala noticia, los hombres creen que todo lo pueden, pero en realidad necesitan el tracto femenino para completar la maduración del esperma. Entonces, de ahí la explicación del por qué si tú tienes contacto un día antes, por ejemplo, que tuviste ayer, pero ovulas hoy, los espermas que están en esa capacitación Ujú, pueden llegar a las trompas el día de hoy y encontrarse con el ovocito. ujú. Entonces, esa es parte de la explicación, ¿no? Y la otra cosa importante también aquí a considerar en cuanto a la definición de infertilidad es que aparte de la frecuencia, tienes que evitar todo lo que son los métodos anticonceptivos. Obvio, ¿no? Dirán, sí, sí, es muy, muy claro esto, ¿no? De sentido común, pero a veces no lo Pero a aplicamos. veces, exacto, a veces no lo aplicamos o la utilización de geles, lubricantes o alguna de estas cosas que tienen espermicidas. Entonces no lo consideramos y siempre hay que preguntarlo. Ujú. ¿Ok? Un poquito incómodo, ¿no? Decir, a ver, eso es gel por ahí o ¿Qué tipo de ¿y gel? qué tipo de gel? Aparte. Entonces, una persona infértil con tratamiento puede llegar a tener hijos. Así es. Normalmente lo que hacemos es dividir el estudio de la pareja. Empezamos con los factores masculinos. Normalmente el factor masculino, a lo que pedíamos habitualmente nada más era un estudio de semen y un estudio de semen realizado por alguien especialista. Regularmente yo les comento a mis pacientes, si tú vas al laboratorio donde te hacen una toma de muestra de sangre, una Ujú. glucosa, una insulina, colesteroles, está súper bien para eso. Claro. Pero en estos lugares no tenemos gente especializada que solo vea espermas. O sea, tú recomiendas ciertos laboratorios que se dediquen exclusivamente a eso. Así, exacto, porque la cuantificación del esperma, ver la movilidad, su Ujú. forma, todos estos detalles que vemos en el esperma, realmente lo conoce quien lo ve diario. Entonces sí puede haber un error tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de los pacientes si desde la cuantificación me viene mal el estudio. Ujú. Entonces podemos o sobretratar o no tratar adecuadamente a la pareja por este pequeño error, Por un ¿no? pequeño error, Pequeño. claro, en la lectura del estudio o la interpretación del estudio que se le hizo. Sí. Y después en la mujer
Somos el 50 y el 50, ¿no? Que eso es algo importante. El hombre, aunque nada más estudiemos el esperma, ahorita personalmente ya estamos sumando más lo que es glucosa, insulina, todas las dislipidemias buscando alguna otra causa o adelantándonos a cosas que podemos modificar también en el hombre, ¿no? Y en la mujer estudiamos varios factores. Empezamos con el factor endocrino, que son todas las hormonas, que igualmente los mandamos a hacer en un día específico, con ciertas especificaciones, ¿no? Descansada, no actividad sexual, no actividad física, un día previo, con horario, y en cierto día del periodo, que es el segundo o el tercer día del Es el periodo momento ideal para menstrual. estudiar a la mujer. Ajá, ¿Y el hombre tiene un día ideal? ¿O también le dice, sabes qué, no relaciones sexuales durante, sí, con ellos es eso, 2 a 5 días sin contacto por lo sexual menos? Ujú. o sin haber eyaculado, cosa importante. Sí, porque pueden haber tenido un sueño por ahí medio, Sí, exacto. Exacto. Entonces, medio candente. sí, se especifican esas situaciones y que no hayan tenido fiebre ni consumido alcohol, precisamente para que la cuantificación sea más real. El alcohol afecta, la fiebre afecta. Sí. Vale. Entonces, y en la mujer, aparte de lo endocrino, estudiamos el factor cervical, que es el cuello del útero, precisamente por esta capacitación que se da ahí. Claro. Continuamos con el útero, el endometrio, que es en sí la casita y el lugar como el nidito donde va a recibir al bebé, ¿no? Qué bonito, doctor. Ultrasonidos, sí, por medio de ultrasonidos, histeroscopías, tenemos varias formas de estudiarlo, ¿no? Las trompas realmente, el estudio más específico que tenemos es la histerosalpingografía, que dibuja por medio de contraste que estén permeables y hacia dónde se dirige. Es incómodo el estudio, digo, si una mujer tiene dudas ahorita sobre acudir con el especialista y es doloroso el estudio, es incómodo, Es es caro. incómodo. Caro relativamente, sale un poco más de lo habitual de las radiografías y incómodo sí, definitivamente, sí, porque para empezar es una postura como si te estuvieran haciendo un Papá Nicolau, se limpia, se coloca una sondita y el paso del medio de contraste en ocasiones causa una contracción del útero, un espasmo y eso causa dolor y no te puedes mover. Entonces es así como, ok. Tengo que aguantar. Ajá. Entonces sí puede ser molesto, inclusive todo el día en que se realiza el estudio puede pasar esta molestia. De ahí nos vamos con el factor ovárico. El factor ovárico más o menos tiene el porcentaje entre un 30 y un 40% de estar afectado en la paciente infértil. Y esto lo hacemos por medio de las hormonas, la cuantificación de la hormona antimulleriana y la medición tanto del volumen de ambos ovarios como la cantidad de folículos. Entonces tenemos varias maneras de estudiarlo, pero por ejemplo, todas estas que les comento, desde el cuello, el ver con el ultrasonido el útero, el endometrio, el, aunque no veamos las trompas, o más bien buscando intencionalmente no ver las trompas, también se ven en el ultrasonido. Y por medio del ultrasonido también hacemos la medición y el volumen de los ovarios. Y eso lo hacemos en la primera consulta de la En la paciente. primera consulta. Tengo entendido que en tu consultorio cuentas con ese ultrasonido para hacer esa evaluación desde la primera consulta. Y es importante mencionarlo, en ocasiones pedimos los ultrasonidos o los médicos con menos experiencia en esta situación piden ultrasonido abdominal y la verdad no es No es lo funcional. mismo, no es igual. El abdomen es un mundo, ¿no? Que pues, ¿qué busco? Sí, y Exacto. aparte tienes que atravesar muchas capas. Entonces, con el ultrasonido transvaginal, aunque es incómodo, tal vez para la paciente, y muchas veces lo es más porque pedimos hacer en dos momentos el ultrasonido. El primero es menstruando, en el segundo, tercer o hasta el cuarto día del periodo menstrual. Entonces, con el sangrado, la incomodidad de, híjole, me tengo que desvestir, la colocación del transductor. Y el segundo es cercano a la ovulación. Y ahí es donde vemos si se modifica el endometrio, ahí vemos si creció un folículo para que pueda haber ahora sí que una fecundación, ¿no? Entiendo que cada paciente es diferente, pero si una paciente tú ya lo definiste como, sabes que tú eres infértil, no eres estéril. En algún punto lo defines. Sí, mira, y esos son conceptos que anteriormente se utilizaban. Esterilidad anteriormente se utilizaba como la imposibilidad de tener un embarazo. Era así de, no tienes esperanza, No hay ya, manera, ya no te hay forma. desahuciamos, ¿no? Exacto. Ajá.
pero ahora en la actualidad solo utilizamos infertilidad. Ha cambiado. Quiere decir que todos tienen la posibilidad, aunque sea mínima, de un De embarazo concebir. después del tratamiento médico. Sí, y la ventaja son los tipos de tratamiento. Ahora ya tenemos una gran variedad, ¿no? Que si son con tus óvulos, que si no son con tus óvulos, que si es en tu útero, que si no es en tu Claro. útero, que si podemos hacerlos con semen del banco. Entonces tenemos una gran variedad en la que yo creo que ahí nada más la edad pudiera perjudicarnos, porque por ejemplo, ahorita el margen para poder hacer algún tratamiento, y es un margen más establecido en otros países que aquí en el país, son 50 años en la mujer. Ujú, en la mujer, nada más. Nada, el varón puede tener 70 y hacer daño. Ajá, Sí. exacto. Si así lo desea. No creo que tenga la energía para andar correteando chamacos a los 70 años, pero muy bien. Entonces, digo, después del tratamiento, y entiendo que cada paciente es diferente, ¿qué tanto aumentan las posibilidades si tú llevas un tratamiento adecuado? Es depende de cada procedimiento. Mira, normalmente la tasa de fecundidad, que es la posibilidad de quedar embarazado, una pareja de buena edad, sin ningún factor Claro. que perjudique, es del 8-12%. Entonces, por ejemplo, si tú encuentras un factor que con una inseminación puedes quitarlo, aumentas una posibilidad del 12, 15, en alguna literatura se maneja hasta 20% cada vez que le intentas. Y solo se permiten 4 inseminaciones, porque con esta cantidad tú llegas a un 80% de estas parejas que no podían embarazarse, se embarazan. Y un 20% van a subir a lo que es la fertilización in vitro. Y la fertilización in vitro tiene un porcentaje más alto por vez que lo intentas, Claro. que son hasta 35%. O sea, las posibilidades aumentan muchísimo. Mucho. Y por ejemplo, ahora con las nuevas tendencias que tenemos hacia poner los embriones no en el tiempo que tú estimulas a la paciente, sino en otro ciclo, los congelas y preparas a la paciente, puedes subir la posibilidad hasta un 50%. Estoy escuchando aquí varias formas de tratamiento, inseminación artificial, la La fertilización. fertilización, exacto, y embriones. El hecho de que una mujer quede embarazada, obviamente es un producto valioso. Ujú, como Y todos. luego viene como digo, como todos. Tienes razón, como todos. Pero, ¿cómo cuidas ese embarazo? ¿Lo cuidas igual que todos? No, la verdad O que sea, sí se cuida un poquito diferente. sí, se supone que, bueno, no se supone, con los estudios que se han hecho, se ha establecido que no tenemos un mayor riesgo de enfermedades en los bebés. Muchas veces los pacientes nos preguntan muy específicamente sobre malformaciones congénitas o este tipo de cosas. Sí. No se aumenta, no se aumenta. Si ya teníamos no sé, por la pareja, un 10%, un 20% que eso se presentara, eso va a seguir siendo igual, ¿ok? Eso no lo modificamos. Podemos mejorarlo, sí, con el estudio genético del embrión y poder decir, en estos estudios que hasta ahorita podemos hacer, el bebé no tiene ningún problema, ¿ok? Pero sí va modificándose de acuerdo al tratamiento. Por ejemplo, con las pacientes normales, tú ves una paciente que se embaraza normal, no tiene alguna enfermedad, no tiene entre sus antecedentes algo que nos haga pensar que se va a enfermar durante el embarazo, tiene más predisposición a un embarazo. Idealmente la ves una vez por mes. Pero, por ejemplo, estos pequeñitos que se hacen desde la inseminación o por lo menos con una inducción que nada más provocas la ovulación, la verdad es que sí somos un poquito más, digamos, Precavidos. cuidadosos. Precavidos, sí. Sí, los vemos cada 2 semanas, si hay alguna alteración o los pacientes tienen mucha angustia, inclusive hasta cada semana los vemos. ¿Qué tan común es la infertilidad? Fíjate que ha estado en aumento. Una, se ha estudiado más, ¿no? Claro. Dos, es como más fácil que uno ya registre Y ahora se habla más de esto, ¿no? y se habla. Somos más abiertos a estas situaciones y sí, el porcentaje más o menos entra entre un 15 a un 25% de la población en general. Es aproximadamente una pareja de cada 5 o 6 parejas van a tener el problema. Y O sea, es bastante común. es bastante común, Bastante común. sí. Y aparte es un tema, te digo, un poco tabú porque cuando hay problemas para concebir o tener un embarazo,
o la mujer se siente culpable o el varón, les da vergüenza decirlo, o sea, y a veces eso los frena para pedir ayuda profesional. Así es. ¿Cuándo sería adecuado o recomendado empezar a decir, a ver, yo ya intenté 6 meses, un año, ¿cuándo es el momento ideal para decir, necesito buscar un especialista? Ok, dentro de la definición que es un año, pues idealmente uno dice el año completo, ¿no? Ok. Pero aquí hay que considerar los factores de riesgo. Por ejemplo, algo bien marcado y absoluto. Si tenemos una paciente mayor de 35 años, si ellos quieren esperar o quieren como darse esa oportunidad, ¿no? De que sea algo más natural y se ve que aproximadamente o todo, la mayoría de las cosas están bien, se dan 6 meses nada más. Ok, a partir de los 35 años se recomienda inténtalo por tu cuenta 6 meses. 6 meses. Pero tú recomiendas que a partir de los 35, si quieres embarazarte, ya sería bueno empezar a acudir con el médico Sí, especialista. regularmente ya está siendo más común que los pacientes acudan antes, cuando están planeando el embarazo. Y eso nos da mucho la oportunidad a nosotros de modificar muchos factores: diabetes, Claro. hipertensión, los colesteroles, todo este tipo de cosas que no siempre nos estudiamos, Ujú. pero ya para concebir ya les pedimos como este tipo de estudios para asegurar que están bien. Ujú. Y si no, pues para empezar a hacer los cambios, ¿no? Además de que ahorita es importante y tenemos esa oportunidad que por lo menos 3 meses previos al embarazo empecemos a suplementar ácido fólico, Claro. colina, multivitaminas, empezar a hacer los ¿Es suficiente cambios. los multivitamínicos prenatales, los que van dirigidos para la mujer? ¿Es suficiente? Si yo... Suficiente si tienes una vida pues realmente saludable, ¿no? Si comes como debes de ser, que ahí es la importancia de esta consulta. Tú vas 3 meses previos y empezamos a ver cuántas veces comes al día, qué calidad de comida tienes, porque si no, nos vamos a hacer ayuda o ayudar por medio de un nutriólogo, pues para empezar a cambiar esto, porque esto nos modifica también la posibilidad de tener un hijo sano y Claro, un embarazo que pueda llegar a término con un niño vivo en casa. por supuesto. De alguna manera ya lo tocaste el tema, pero ¿cuáles serían los factores de riesgo que contribuyen a que la infertilidad esté presente o a que la empeore? Vaya. Ok, lo primero es la edad, ¿no? Eso es algo que no nos perdona, sobre todo a las mujeres. En los hombres, ustedes, Dios los perdonó, no sé por qué, pero Maldita les dio sea. esa oportunidad de tener, ahora sí que su fertilidad a Ujú, edades más grandes y a tener alteraciones en sus espermas a ujú. partir de los 45. O sea que el varón a partir de los 45 ya empieza a ver cambios en el esperma, a lo mejor en la forma del Ujú, espermatozoide, así la es. movilidad, En la fragmentación también de la información pero hasta los genética. 45. Pero eso no quiere decir que a los 60 o a los 70 pudiera... Ajá. Sí, y eso va en relación mucho también en los otros factores, ¿no? En el estilo de vida. Por ejemplo, en el hombre, ahorita es muy común nuestras tareas que sean sedentarias, Ujú, que no hagamos ejercicio, no caminemos. La ganancia de peso nos genera mucho aumento de calor en los testículos ujú, y eso literal asesina los espermas, ¿no? O los hace de muy mala calidad. ujú. Entonces siempre preguntamos ese tipo de cosas. El tabaquismo, Qué interesante esto, ¿eh? ujú, Que la sí, temperatura sí, afecte. el tabaquismo, antecedentes en el hombre, sobre todo de haber tenido paperas, Partiditis. Ujú, ajá, fiebres que hayan sido por varios días o por muy altas fiebres, también pueden realmente quemar el tejido que produce el esperma. ujú. Entonces, desde ahí empezamos a averiguar ese tipo de cosas, ¿no? Siempre preguntamos en ambos si alguien en la familia ha tenido problemas para la fertilidad. Ok. Siempre, siempre. Esa es una pregunta que nos hace pensar en ver si hay algo genético o algo familiar que venga, ¿no? Ujú. El tabaco, El alcohol, uso de el drogas. alcohol, las drogas, aunque sean recreativas, ¿no? Ujú. Influyen mucho. Cirugías. En hombres investigamos mucho cirugías inguinales, alguna hernia que haya tenido. Hernia inguinal. Ujú. Ajá, porque Una cuando torsión el cuerpo... testicular Ajá, quizás. Ujú. exacto. Entonces, esos son los tipos como de situaciones que investigamos en el hombre. Aún en el consultorio de ginecología lo hacemos. Ajá. Entonces, con el hombre partimos realmente de un estudio de esperma con su biometría hemática y su química sanguínea. Ve al laboratorio, da una muestra de esperma,
¿Y qué hay qué? Ahí nomás. Ahí uno solito contribuye a la... Sí. Sí. Digo, para que sepan cómo se hace, ¿no? Sí, sí, regularmente pedimos que se tomen el centro de fertilidad precisamente para que no se tenga que trasladar, porque normalmente son de 30 a 40 minutos para el traslado Mm, y aparte se tiene que mantener calientitos, entonces sí, entre piernas claro, y claro, es claro. como más difícil, ¿no? Entonces Por preferimos supuesto. que lo dejen en el lugar para que el biólogo lo pueda analizar fácilmente, ¿no? Entonces, este es en el hombre, realmente sí le damos esa parte y siempre la respuesta con el hombre es, ¿y yo por qué? Ajá. Si yo no soy el del Yo problema. no venía a eso. ¿Qué recomendación le das a los pacientes? Por ejemplo, pues a partir de ya dejas de fumar, dejas de tomar. ¿Qué les dices? ¿Baja de peso? Sí, 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 es ¿Cuál es la recomendación? importante la bajada de peso ¿Qué tanto y influye o algo, qué tanto afecta el ¿qué tanto sobrepeso? afecta? Mira, en ambos, en la obesidad, en la grasa, se va a aromatizar hormonas. ¿Qué quiere decir eso? Las mujeres tenemos tres tipos de estradiol, que es como lo que nos hace bonitas, ¿no? Nuestra piel hermosa, nuestras caderas, nuestras boobies, ¿no? Y esto se va a hacer en los ovarios, que es el de mejor calidad, Ujú, es el que nos favorece y el que nos hace el desarrollo tal cual. ujú, El estriol y la estrona. El estriol se hace en la placenta, entonces es punto y aparte, ¿no? ok. Y la estrona, esta es la que no nos gusta mucho. La estrona tiene una desventaja, ella se hace en la grasa. Ujú. Entonces, nosotras como mujeres sí tenemos lugares de depósitos de grasa normal, que Natural. son, ajá, Que la mujer ahí deben de estar, porque ahí deben de estar. deben de estar. Pero si empezamos a ganar peso, sobrepeso u obesidad, lo que pasa en las células, en los adipocitos, que son las células grasa, ellos crecen hasta 2, 3 veces su volumen, Ujú, pero también son una fuente que hace hormonas. ujú. Anteriormente nada más lo considerábamos como, ahora sí que el Nada más. protegernos del frío, Nada ¿verdad? más un depósito de... Una reserva de calorías ahí. Pero no, juega un Exacto. rol importante en la producción de hormona. En la producción de hormonas y en general en la función de todo el organismo. Ujú, Ahora se sabe que la grasa como tal puede causar un problema de inflamación. Y este problema de inflamación y nos a causar problemas tanto en hipófisis, tiroides, en las mamas y en esta camita que te decía, ¿no? Cuando esto pasa, tenemos esa grasita que se aromatiza, se va a estrona. ujú. Y esta estrona es similar al estradiol, tiene un efecto similar en el organismo. Las células que la reciben no saben de dónde viene, no sabe si viene de la grasa, no sabe si viene del Claro. ovario. Ellos solo responden, ¿no? Ujú, Entonces, por ejemplo, en el cerebro, en la hipófisis, que es nuestra, ahora sí que el lugar de la maestra que domina todo, ella recibe tanto el estradiol que viene de los ovarios como el que viene de la grasa. Y dice, ah, pues ya tengo suficiente, ¿no? Entonces, no necesito estar haciendo las gonadotropinas, que son las hormonas que estimulan al ovario, porque pues el ovario está trabajando muy bien, me ujú. manda esa información, ¿no? Y entonces empezamos a tener alteraciones en la hipófisis. Y esas alteraciones en la hipófisis nos van a causar en la paciente alteraciones menstruales, ya sean en sangrados en más, ya sean en que no menstruan, no ovula la paciente porque no trabajan los ovarios. Y además de esto, esta estrona que anda libre, ahora sí que como Pedro por su casa, Ujú. llega también al endometrio, que es este lugar donde realmente se pega el bebé Claro. y lo hace crecer y crecer y crecer y crecer con una desorganización que puede no aceptar al bebé. Entonces también nos causa problemas en la implantación. Entonces sí es muy importante el hecho de que la paciente y también el hombre bajen de peso. Bajen porque nos van a causar todo este problema, inclusive con la elevación de esto del estradiol, de la estrona, en sí el proceso inflamatorio puede también causar aumento de la insulina. Y este aumento de la insulina, irle a decir al páncreas que trabaje, Claro. va al hígado y tenemos nosotros una sustancia que es una globulina, es una proteína que abraza las hormonas y les dice, ¿sabes qué? Hoy tú no trabajas. Ujú, Y cuando pasa todo esto de la obesidad, esta sustancia que genera el hígado no se genera en la cantidad suficiente. Entonces, tanto los andrógenos, que nosotras también, nosotras las mujeres lo tenemos,
tanto como los estrógenos, andan libres haciendo lo que se les da la gana. Y no hay quien ahora sí que los controle, ¿no? Claro. Y esto hace todavía que los ovarios no funcionen adecuadamente. Al final de cuentas, este aumento en la insulina nos causa una resistencia en la insulina que es generalizada en el cuerpo, nos causa una anovulación porque también en el ovario hay algo similar a la insulina y se pueden cruzar y causar estas alteraciones. Nos causa que si se forma el bebé en la trompa, no se implante, no llegue hacia el endometrio porque no se va a poder pegar. O sea, son muchos O sea, son factores, muchos ¿no? factores o sea, el hecho de tener sobrepeso, todo lo que genera. Así es, y además nos causa el problema también de que pueda haber, una vez implantado, que las hormonas que se hacen en el ovario sean de mala calidad y son las que mantienen al embarazo. Entonces puede haber una implantación, pero inmediatamente una pérdida. Claro. Y eso es durante que se implanta o Es no que se son implanta, tantos ¿no? factores, que Sí, fecunde, que llegue hasta el nidito, que se implante bien, que se desarrolle. O sea, son así muchos. es. Digo, me imagino que con toda esta explicación prácticamente estás dando el por qué se presenta más la diabetes gestacional en Ujú. pacientes con obesidad. Exacto. Muchas veces no es tanto la diabetes gestacional, con la obesidad, con esta resistencia a la insulina, estamos muy acostumbrados que solamente vamos al laboratorio y nos tomamos una glucosa. Ujú. Y la glucosa sale en valor normal y uno dice, yes, estoy gordita, pero no, Pero sale. no tengo tanto problema, ¿no? Entonces, cuando uno ya ve ese tipo de cosas, ya pides otros estudios, ¿no? Como la hemoglobina glucosilada para que nos digan en los 3 meses previos cómo ha estado tu glucosa en promedio. Ujú. Pedimos la insulina sérica y ahí es donde ahora sí los médicos nos ponemos la palomita, ¿no? Porque al Ujú. final de cuentas hacemos un cálculo en el que nos pueda decir que si la paciente tiene una resistencia a la insulina. Y ahí ya le explicas a tu paciente, sabes que con esta resistencia a la insulina vas a brincar a la diabetes muy fácil. Vas a empezar a tener alteraciones por este proceso inflamatorio en cuanto a los lípidos, colesterol, triglicéridos. Entonces vas a hacer un conjunto que es un síndrome metabólico. Y te vas a predisponer también a tener una hipertensión, aunque estés muy joven. Y Ujú. entonces aquí nuestra meta con la paciente en sobrepeso, en obesidad, con antecedentes familiares de diabetes, que somos todos los mexicanos, Sí. es buscar estas partes ocultas, porque muchas veces nos esperamos hasta la semana 24, 28, que es cuando se diagnostica la diabetes por medio de los estudios específicos que tenemos, perdemos esta otra oportunidad antes de las 24 semanas. Entonces, por ejemplo, si a mí me llega una paciente que está en sobrepeso, obesidad o con factores de riesgo, hay que pedirle glucosa, hay que pedirle insulina Ujú. para averiguar que no traiga ya una diabetes o una resistencia que se va a agravar en el embarazo. No que inició, que Claro. se va a Que se va a agravar. grabar. Ajá. Entonces sí es importante porque además de estos factores que se generan para la pérdida y la implantación, si se implanta, damos medicamentos, ayudamos, contribuimos, ¿no? Puede seguir y puede perder el bebé antes, precisamente por todas estas alteraciones. Y lo malo y algo que a mí me encanta hacerles conciencia a los pacientes es, tal vez tú no te preocupes tanto porque tú te puedas quedar con la diabetes, porque el 50% de las pacientes cuando tienen a su bebé se les retira, ¿no? Exacto. Pero entonces ahora hay que pensar en el bebé, en el producto, porque estos niños los predisponemos que en la infancia tengan diabetes. Y hablando una vez nacidos, ¿no? Porque durante el embarazo podemos tener el riesgo de que sean bebés obesos, de que sean, inclusive que tengamos una muerte inútero del bebé por este proceso inflamatorio. Una vez que nacen, pues siguen obesos con la predisposición para la diabetes, la resistencia a la insulina, entre otras cosas, ¿no? Entonces, sí es importante empezar a considerar, pues, o a quitarnos esta idea de buenos mexicanos, ¿no? De gorditos están bonitos. Gordito sano. Ajá, que en realidad no lo es. Flaquito, desnutrido, enfermizo. Músculos. Está muy interesante. Eh, me gustaría que nos dieras hasta ahorita una recomendación para los papás jóvenes, principiantes, primerizos, vaya, que están planeando un embarazo y que quieren tener obviamente un embarazo sano. ¿Cuál sería tu mejor recomendación para ellos?
Primero que sí consideren la edad. Estamos muy comprometidas con nosotras mismas. Sí, Sí, es... entiendo lo que dices. Sí, Que a lo mejor la carrera, la profesión, el trabajo, la superación personal, la vocación, ¿no? Los planes, viajar. Sí, sí, y como sabemos de estas técnicas, siempre consideramos que podemos irnos en edades más adelante, ¿no? Pero es algo muy importante. A los 35, las mujeres, así como en caída libre, empezamos a perder la calidad y la cantidad de folículos que son estos huevecitos para ser bebés. Entonces, eso es algo que tienen que tener bien consciente, ¿no? Y en el hombre realmente empezar a ver también esta parte de concientizarse, que es el 50% de la información la que están dando, ¿no? Claro. Entonces, también alimentación, ejercicio, medir si hay alguna enfermedad previa que se pueda mejorar para entrar a un embarazo saludable. Y muchas veces, bueno, no muchas veces, la mayoría de las veces, si los pacientes bajan de peso y hacen estos cambios, no nos necesitan. No nos necesita. Está muy interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa. En el próximo episodio vamos a estar hablando de los tipos de tratamiento que hay para precisamente lograr un embarazo. Y qué puede hacer uno para aumentar las probabilidades de embarazo también. A lo mejor el ejercicio, cierta alimentación, ahorita lo platicamos. Y vamos a platicar acerca de algunos tabús también que existen por ahí. Quédense con nosotros y nos vemos hasta la próxima.